Buenas tardes. El siguiente ejercicio o presentación es para el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión vamos a estar viendo los ejercicios del capítulo 9, el que tienen por tema inferencias a partir de dos muestras. Mi nombre es Isaura Lorena Ramírez Agudo, número de control 1721-1330, y la materia es Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es la tarea de la unidad 1 para la materia. Empezamos. Inferencias a partir de dos proporciones. ¿Qué es esto? Someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Para que sea un poquito más entendible o gráfico este concepto, lo vamos a ver mediante el siguiente ejemplo, el cual nos dice: ¿las bolsas de aire salvan vidas? La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles según datos de Who Wants Airbags de Meyer y Fine Chance, volumen 18, número 2. Y nos dice el ejemplo: utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Aquí tenemos en la tabla los datos obtenidos: número total de ocupantes para quienes cuentan con bolsa de aire y número total de ocupantes para quienes no tienen bolsa de aire. A su vez tenemos las muertes de ocupantes con bolsa de aire y los que no cuentan con bolsa de aire. ¿Okay? Entonces, para poder descifrar lo que nos pide aquí el ejemplo, nos vamos a ir a Minitab teniendo ya capturados estos datos. Los pasamos aquí y lo que vamos a hacer es irnos a el menú de estadísticas. Nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a dos proporciones. Aquí vamos a utilizar la opción que nos diga datos resumidos y aquí tenemos nuestros números de eventos, los cuales vamos a capturar aquí donde dice número de eventos de nuestra muestra 1, que va a ser los que tienen bolsa de aire. Vamos a poner 41 de nuestro total, que son 11.541, y al mismo tiempo vamos a poner los que no tienen bolsa de aire, que va a ser nuestra muestra 2. En este caso fueron 52 contra 9.853. Nos vamos a ir a opciones. Nuestro nivel de confianza es el 95%. Lo vamos a dejar tal cual porque es lo que nos hace el punto 0.5 para llegar al 1, que es nuestro nivel de significancia, el que nos delimita aquí el problema. Regresamos a donde estábamos y vamos a seleccionar aquí nuestra hipótesis alterna, donde nuestra diferencia es menor a la diferencia hipotética. Y nuestro método de prueba va a ser: utilice el cálculo agrupado de la proporción. Vamos a dar a aceptar. Damos a aceptar de nuevo. Y aquí nos dice, ¿no? Nuestra diferencia de nuestra población 1 menos la población 2 nos da un resultado de estimación de la inferencia de menos 0.00172503, con nuestro límite superior del 95% de la diferencia al menos 0.000217916. Nuestro valor de P nos da 0.0028. Aquí es el que nos vamos a basar
porque es nuestro indicador más importante en este sentido, porque vemos que es menor a 0.05. Entonces, al ser menor que 0.05 nos permite rechazar la hipótesis nula. Es decir, tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos concluir que los autos equipados con bolsas de aire tienen menor proporción de tasa de mortalidad contra los que no los tienen. Entonces, aquí podemos ver otra manera o más bien para completar el ejemplo, vamos a calcular lo que es el intervalo completo. ¿Okay? Nos vamos a ir a estadística básica. Vamos a ir a dos proporciones igual. Y aquí lo único que vamos a irnos a opciones. Y vamos a poner nuestra diferencia que sea diferente o desigual a nuestra diferencia hipotética. Damos a aceptar. Vamos a aceptar de nuevo. Y aquí nos da los mismos datos que obtuvimos hace ratito. De nuestra muestra 1, nuestros 41 contra nuestra muestra 2, contra nuestros 52, contra el total para ambos casos, 11.541, 9.853, perdón. Y aquí en lo que nos vamos a enfatizar es nuestro intervalo de confianza, que debe ser, para el lado izquierdo, este debe ser menor al que tenemos aquí, perdón, mayor, porque va del lado del 0 hacia el lado izquierdo, y mayor hacia el lado derecho, siendo positivo que este valor que tenemos aquí. Y pues con esto se completa nuestro ejemplo, o se refuerza nuestra respuesta al problema, que podemos concluir que los autos que tienen o que cuentan con bolsas de aire tienen menos tasa de mortalidad que los que no las tienen. Pasamos ahora al ejercicio que nos pide aquí. De moralidad y matrimonio. Dice, una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo, difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Aquí nos pregunta, ¿no? Entonces, para poder sacar esto, tenemos aquí los datos y de igual manera los tenemos acá capturados. ¿Okay? Lo que vamos a hacer, nuestro total de mujeres, nuestro total de hombres contra los que estuvieron de acuerdo en mujeres y los que estuvieron de acuerdo en hombres. Vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo pasado. Nos vamos a ir a nuestro menú estadísticas. Vamos a hacer estadística básica. Igual, dos proporciones. Vamos a seleccionar la opción datos resumidos. Y en este caso va a ser nuestra muestra 1, va a ser las mujeres, que son 347 contra el total de las encuestadas. Y nuestra muestra 2 van a ser los hombres que estuvieron de acuerdo del total de encuestados.
Nos vamos a ir a opciones de nuevo. El nivel de significancia con el nivel de confianza se queda igual. Y aquí vamos a hacer nuestra diferencia que sea menor. Y nos vamos a ir a utilizar el cálculo agrupado de la proporción. Vamos a aceptar. Y aquí nos da, ¿no? Nuestro límite dice que tenemos nuestras muestras con su valor de muestra, una estimación de la diferencia, y aquí nos vamos a basar en el valor de P, que dijimos que era el más importante para poder aceptar o rechazar nuestras hipótesis en cuanto a lo que mencionaba aquí el ejercicio, ¿no? Entonces aquí tenemos que el valor de P nos da mayor que 0.05. Ya con eso vemos caso contrario a lo que obtuvimos en el ejemplo anterior. Aquí aceptamos la hipótesis y tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis, como mencionamos, de que pues sí existe un modo diferente de ver las cosas en cuanto al tema que estamos viendo. En cuanto a hombres y mujeres, la percepción que tienen sobre el tema difiere. Completando el ejemplo de nuevo, como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a irnos a estadística básica, igual 2 proporciones. Recordemos, dejamos todo, lo único que cambiamos aquí va a ser nuestra diferencia sea desigual. Aceptar, para que nos dé nuestro intervalo. Tenemos nuestra estimación de la diferencia y tenemos nuestro intervalo de confianza del 95%. Con esto cerramos el tema 9.2 y pasamos al que sigue. Ok. El tema 9.3 dice inferencias a partir de dos muestras independientes. Ok, aquí tenemos que diferenciar cuando estamos hablando de dos muestras independientes y cuando estamos hablando de dos muestras dependientes. La teoría nos dice, dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Caso contrario para las muestras dependientes, que estas son cuando los valores muestrales están pareados. Es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medias del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes contra después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, los datos de esposo y esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. ¿Okay? Vamos a ver el siguiente ejemplo, donde se ve estos tipos de muestras. Nos dice el ejemplo, ¿los hombres hablan tanto como las mujeres? Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio. Según datos de Are Women Really More Talkative Than Men? De Mel et al. Science, volumen 317, número 5834. Y nos dice, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Nos pregunta, ¿parece haber una diferencia? Y también nos pide construir un intervalo de confianza para esta diferencia, en caso de que la haya. Aquí tenemos los datos obtenidos. Dice los números de palabras pronunciadas en un día, tanto para hombres como para mujeres. Nos dice que nuestro tamaño de muestra para los hombres fue de 186,
con nuestra media de 15.668.5 y una desviación estándar de 8.632.5. Para las mujeres tuvimos nuestra muestra total de 210 con una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301.2. Okay. Para poder hacer esto nos vamos a ir a Minitab y vamos a obtener los datos que nos está pidiendo aquí el ejemplo. Ok, aquí nos vamos a ir al Minitab. Vamos a usar la herramienta estadística básica. Vamos a ir a T de 2 muestras. En este caso vamos a usar la opción datos resumidos y vamos a poner los datos de nuestra muestra. En este caso vamos a poner primero la de, nos pide aquí la de los hombres y luego la de las mujeres. De los hombres tenemos que nuestro tamaño de la muestra fue de 186 con una media de 15.668.5 y una desviación estándar de 8.632.5. Caso para las mujeres, que fueron un total de 210 con la media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301.2. Okay. Vamos a irnos aquí a la sección de opciones. Nuestro nivel de confianza es el 95%, se queda tal cual. Y aquí para algo que hay que enfatizar, en este caso, antes de pasar aquí para saber qué es lo que vamos a seleccionar de estos, vamos a tener en cuenta o a recordar que nuestra hipótesis nula va a ser que tenemos una igualdad de nuestra media 1, la media de nuestra muestra 1 sea igual a la media de nuestra muestra 2. Y vamos a tener como hipótesis alternativa como el caso contrario, que va a haber una diferencia. Entonces, a nosotros saber o querer obtener esa diferencia, que es lo que nos está pidiendo el mismo ejemplo, vamos a escoger esta opción. Nuestra hipótesis alternativa, que va a haber una diferencia, damos a aceptar y damos a aceptar. Creo que aquí, a ver, 5.600. Creo que aquí hice una captura mal. Vamos a irnos a control E para lo último que estaba haciendo. En nuestra desviación estándar es 8.632. Aquí hubo una captura mala. Vamos a aceptar lo mismo. Ahora sí, aquí tenemos nuestra muestra 1 de hombres fueron 186 con su media, su respectiva desviación estándar y su error de la media. Para las mujeres, nuestro tamaño de muestra de 210 con su respectiva muestra y su desviación estándar. Y también nos da lo que es la diferencia, pues de la muestra 1 menos la diferencia 2 y una estimación de dicha diferencia. En este caso nos sale negativo.
nos da nuestro intervalo de confianza para el 95% en la diferencia un rango desde el menos 2137 al 1044. Antes de pasar aquí a nuestro valor de P, que es el indicador más importante, como ya hemos mencionado otras veces, estamos viendo que nuestro mismo intervalo de confianza nos está dando como conclusión de que no podemos tener la certeza. ¿Por qué? Porque sabemos que si tuviéramos que graficar estos datos en la recta numérica, al pasar por el 0, yendo del menor al signo negativo o al signo positivo, pasando por el 0, pues realmente no tenemos una certeza. ¿Okay? Entonces, ahora regresando a nuestro valor de P, que nos dio como resultado 0.5, en este caso es mayor al nivel de significancia, que tenemos como 0.05, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las dos medias son iguales. Esto quiere decir que no podemos rechazar la igualdad de que hombres y mujeres hablan el mismo número de palabras en un día. Por lo mismo que no obtuvimos los valores de la media, valores iguales o por lo menos datos cercanos unos con otros. Y nuestro intervalo de confianza que nos pide el ejemplo obtener, intervalo de confianza para la diferencia, pues es el mismo que obtuvimos aquí, que en este caso es este. Con esto concluimos de nuevo que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las dos medias son iguales, y no podemos rechazar tampoco la igualdad de que hombres y mujeres hablan el mismo número de palabras en un día. Pasamos a el ejercicio. Ahora sí que nos pide obtener, nos indica aquí, dice: ejercicio distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 datos de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de un frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros, y construya un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Aquí nos faltó la S. Ok, entonces aquí tenemos ya nuestros datos obtenidos. Para 4 cilindros tenemos nuestro tamaño de muestra de 13 autos con la media de 137.5 pies y una desviación estándar de 5.8 pies. A su vez la de los 6 cilindros con un total de muestra de 12 autos, una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Ok, nos vamos a ir al menú estadísticas. Vamos a hacer lo mismo. Estadística básica de 2 muestras. Vamos a hacer aquí, dice que nuestro número total de muestras va a ser 13 contra 12. Nuestra media de la muestra 137.5 contra 136.3.
137.5 contra 136.3. Estamos correctos. Y 5.8 contra 9.7. Entonces tenemos nuestro tamaño de muestra de 13, nuestra media de la muestra 137.5 y 5.8 desviación estándar para los carros de 4 cilindros y 12 nuestro tamaño de muestra con media de la muestra de 136.3 y una desviación estándar de 9.7 para los carros con 6 cilindros. Dejamos nuestro nivel de significancia se queda igual, es lo que nos está manejando el ejemplo. Y vamos a utilizar la misma variante, nuestra hipótesis alterna, damos a aceptar y damos a aceptar. En este caso aquí tenemos los datos que nos da nuestra primera muestra de 13 contra la segunda muestra de 13, la media, la desviación estándar y el error de media. Nos da nuestra diferencia, el valor de nuestro tamaño de la muestra 1 menos el tamaño de la muestra 2, nuestra estimación de diferencia con 1.20 y nuestro intervalo de confianza del 95% va desde el menos 5.61 al 8.01. Es nuestro intervalo de confianza que también nos lo pide el ejemplo, el ejercicio. Un intervalo de confianza y nos pregunta intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenados de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces aquí tenemos nuestro valor de P, igual que el ejemplo anterior, es mayor al 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, del mismo modo, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las distancias de frenado de los automóviles de 4 cilindros sea mayor a la distancia de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces, con esto resolvemos el ejemplo y nuestro valor de confianza que nos pide aquí, pues también ya lo obtuvimos. Pasamos al siguiente tema. Ok, el tema 9.4, ya vimos las inferencias a partir de dos muestras independientes, ahora vamos a ver lo que son las muestras independientes. Y pues tenemos la misma teoría, ¿no? Dos muestras son independientes y los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, variados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes y los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Recordemos con el tema muestras dependientes. Nos dice el ejemplo, calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galones combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema, según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Aquí tenemos unos datos ya capturados en el meta, que nos fueron 20 muestras del antiguo sistema y 20 del nuevo sistema. Por ejemplo, dice que del antiguo sistema estábamos hablando de 16 millas por galón
cuando en el nuevo estábamos hablando de 15 millas por galón. Y 18 para el sistema en la segunda muestra y 16 en la segunda muestra para el nuevo sistema. Y así sucesivamente. Okay, lo que vamos a sacar aquí para poder respondernos lo que nos pide el ejemplo, vamos a irnos al menú de estadística básica, y vamos a hacer, ¿qué dice? Datos pareados, T pareada, ¿esto? Y nos vamos a utilizar la muestra datos pareados. Cada muestra está en una sola columna. Aquí me un errorcito. ¿Sí? Vamos a ver nuestra muestra 1 va a ser el antiguo sistema, lo vamos a poner aquí. Y nuestra muestra 2 va a ser el nuevo sistema. Aquí en opciones nos vamos a ir, vamos a poner nuestro nivel de confianza, en esta ocasión va a ser el 99%, porque el problema nos indica que debemos usar un nivel de significancia del 0.01. Lo único que hacemos es al 1 le restamos un 0.01 y nos da nuestro nivel de confianza, que en este caso va a ser el 99%. Nuestra diferencia hipotetizada la vamos a dejar en 0, porque aquí lo que nos está diciendo es, o lo que nos está planteando es que las para nuestra hipótesis nula, nos está planteando que la media del antiguo y el nuevo sistema era la misma que la diferencia era igual a 0. En este caso aquí va a ser nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis alterna, que es lo que nos está pidiendo para obtener el problema, es que la media del antiguo sistema es mayor al nuevo sistema. ¿Okay? Entonces aquí vemos que vamos a poner, o lo que nos está infiriendo el problema es que sea mayor. Entonces vamos a poner aquí, vamos a aceptar y vamos a aceptar. Aquí nos da los datos. Estamos pareando datos tanto para el antiguo sistema de calificación contra el nuevo sistema de calificación. Nos dice que para la muestra de nuestras 20 muestras del antiguo sistema y 20 muestras del nuevo sistema nos da una media de 22.70 y una desviación estándar de 5.37. Para el nuevo sistema una media de 20.35 y una desviación estándar de 4.72. La diferencia entre estos dos pues nos da 2.35 y la diferencia entre estos dos nos da 0.745. Nos da un límite inferior al 99% para la diferencia media de 1.927. Entonces aquí nos vamos a basar en nuestro valor de P. En este caso nos dio 0.000. Aquí tomamos este como indicador y vemos que es menor al 0.01, que es nuestro nivel de confianza. Entonces con este rechazamos la hipótesis nula, tenemos la evidencia suficiente para rechazar que la diferencia es igual a 0, o es decir, que sean iguales, y aceptamos la hipótesis alterna de que la media del sistema antiguo contra el sistema viejo es mayor. Y para obtener nuestro intervalo de confianza que nos está pidiendo para esta diferencia que acabamos de tener, lo que vamos a hacer es irnos a estadística básica, pareada, y aquí en opciones vamos a cambiar nuestra diferencia, aceptar, vamos a aceptar, y aquí nos está dando nuestro intervalo de confianza con el 99% de la diferencia que obtuvimos. Va a ir desde el 1.873 al 2.827. Y con esto, pues, retomando o respondiendo de nuevo, este es nuestro intervalo de confianza al cual nos pide el ejemplo y aceptamos la hipótesis alterna que la media del antiguo sistema es mayor al nuevo sistema. Pasamos al ejercicio que nos plantea aquí. Ejercicio. Costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos del Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. Y nos pregunta, ¿hay alguna diferencia? Y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Entonces, vamos a revisar aquí, vamos a ir al Minitab.
Ok, tenemos aquí ya los datos capturados de lo que nos indica el problema. Tenemos el costo de las partes frontales en dólares, en este caso son 9 muestras, y nuestros costos en dólares para reparaciones de partes traseras. Nos estaba indicando que nuestro intervalo de confianza va a ser del 95% en este caso. Pues vamos a irnos a estadística básica, igual variada. Aquí se quedó lo del ejemplo anterior, en este caso pues vamos a cambiarlo. Vamos a poner aquí vamos a borrar este y vamos a poner nuestra parte trasera. Vamos a ir a opciones. Aquí vamos a cambiar nuestro nivel de confianza al 95% y nuestra diferencia dice que va a ser, se presentan los costos en dólares de la reparación y trasera después del daño sufrido para bajar la velocidad de las marcas de los automóviles. Construir un intervalo de confianza para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de... Nos sigue pidiendo obtener la diferencia de los costos de reparación de parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. Y al mismo tiempo determinar un intervalo de confianza para esa diferencia que obtengamos. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. Regresamos a Minitab. Ponemos que son diferencias. En este caso nos pide las diferencias. Dejamos esta opción. Vamos a aceptar y aceptar. Tenemos nuestros datos, costo para la parte frontal, nuestra muestra de 9 en cada una de las variantes, nuestra media de 2.669 y una desviación estándar de 1.461 con una media de 1.830 y una desviación estándar de 1.024 para los costos de reparación en partes traseras. Nuestra diferencia nos da de 840 y una desviación estándar de 1.935. Nos da nuestro intervalo de confianza para el 95% de diferencia entre con un rango del menos 648 hasta el 2327. En esta ocasión nuestro valor de P es menor al punto, perdón, es mayor al punto 0.5. Entonces aquí, por ser mayor al punto 0.5, que es nuestro nivel de confianza, aceptamos la hipótesis nula y tenemos evidencia suficiente para pues, aceptar esta hipótesis de que sí hay una diferencia entre los costos de reparaciones tanto para partes frontales como para los costos de reparación de partes traseras. Sí hay una diferencia, lo que infirió nuestro problema, y nuestro intervalo de confianza pues es el que obtenemos aquí. Podemos hacerlo, nos vamos otra vez a estadística básica, variada, opciones, y es el que obtuvimos aquí. Nuestro intervalo de confianza el 95% para la diferencia de media desde el menos 648 hasta el 2327. Con esto terminamos el tema 9.4 y pasamos al que sigue. El tema 9.5, comparación en la variación de dos muestras. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o variancias poblacionales. Y lo vamos a hacer por medio de la prueba F o método Fisher, que sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. Dicha prueba requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Conteo de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas en número por milímetros cúbicos de hombres y mujeres elegidos al azar. Esto según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Los datos ya están aquí capturados en Minitab. Tenemos los datos tanto de hombres como para mujeres. En cuanto a conteo de plaquetas, recordemos que era en el conteo por milímetros cúbicos. Fueron 27 mujeres y 23 hombres. Entonces aquí el problema nos menciona, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar, es decir, que sean iguales. Entonces vamos a someter la prueba aquí en Minitab y para ello vamos a irnos al menú. En este caso vamos a utilizar la opción
Estadística básica. Vamos a ir a dos varianzas. Aquí vamos a utilizar la opción cada muestra está en su columna, porque es como tenemos los datos aquí. Y nuestra muestra, en la muestra 1 va a ser el caso de las mujeres. Nuestra muestra 2, la columna de las mujeres. Okay, vamos a ir a opciones. Vamos a dejar nuestro nivel de confianza al 95%, que es lo que nos especifica aquí, o nuestro nivel de significancia 0.05. Nos dice aquí, nos indica que nuestra relación hipotética va a ser igual a 1, refiriéndose a que sean iguales, y nuestra hipótesis alterna va a ser pues el caso contrario, ¿no? Que no sea igual. Dejamos la que ya está definida por default. Aquí vamos a basarnos en las desviaciones, que es lo que nos está indicando el problema, lo dejamos como está, y vamos a activar esta opción que nos dice utilizar prueba de intervalos de confianza basados en distribución normal, porque es lo que estamos suponiendo en los datos que tenemos. Vamos a aceptar, nos vamos a ir a gráficas, vamos a seleccionar todas las que nos permitan, vamos a ir a resultados, ya está por default activado todo, vamos a aceptar y aceptar. Entonces aquí nos muestra diferentes gráficas que obtuvimos de datos, empezando por esta. Aquí se ve la relación entre los valores individuales tanto de mujeres como de hombres. Los datos obtenidos, por ejemplo aquí, nos da la media de 311.519 con la media de 268.174. Vemos también el histograma, vemos la distribución de los datos, tanto para mujeres como para hombres. En el caso de los hombres vemos que los datos están tanto variados, mientras que las mujeres se concentran un poco más. Y más visualmente lo podemos ver en esta. Aquí nos muestra con nuestra relación de 1 a 1 que sean diferentes los datos de las mujeres contra los de los hombres. Nuestro valor de P.340. Aquí nos indica la estimación con su intervalo y nos da los datos de hombres para mujeres, la estimación y su intervalo. Para las mujeres nos da una mediana de 284 y con una muestra de 27 muestras. Para lo de los hombres nos da una muestra de 23 con una mediana de 264.5. Aquí, en los datos que nos da, nos dice que se sometió a prueba las dos varianzas, tanto de mujeres como de hombres. Nuestra hipótesis NOLA nos planteaba que el conteo de plaquetas contra el planteo de hombres eran iguales, mientras que la hipótesis alterna nos planteaba que el conteo de las plaquetas de las mujeres y el conteo de las plaquetas de los hombres eran diferentes a 1. Y nuestro nivel de significancia nos daba 0.05. ¿Okay? Dice, se utilizó el método Fisher. El método es exacto solo para datos normales. Ahora a nivel estadístico nos dice que nuestras variables, como nuestro número de muestra para mujeres de 27 y hombres de 23, tienen desviaciones estándar de 75.993 y 62.106 respectivamente, al mismo tiempo que la varianza de 5.774.971 contra 3.857.127. Recordemos que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar de esta y esta. Obtenemos estos resultados. Al mismo tiempo nos da el intervalo de confianza con el 95% para la desviación estándar, siendo 59.846 hasta el 104.144 para las mujeres y 42.032 hasta el 87.901 para los hombres. Nos da relación de desviaciones estándar un valor de 1.224 y relaciones de varianzas 1.497. Nuevamente intervalo de confianza con el 95 y tenemos nuestro valor de P a 0.340. Entonces, viendo aquí nuestro valor de P, al ser mayor que nuestro nivel de significancia de 0.05, y viendo aquí las gráficas que revisamos anteriormente, concluimos con este ejercicio que no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la igualdad de que las desviaciones estándar de hombres y mujeres en el conteo de plaquetas es igual o diferente. Entonces, de esta manera se contesta lo que nos está pidiendo el ejercicio. Pasamos al siguiente. ¿Qué nos dice? Acerca del tema de discriminación. Dice, los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito.
Según datos de Debating the Use of Statistical Evidence in Allegations of Age Discrimination, de Barry and Boland, American Statisticians, volumen 58, número 2, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Bien, vamos a obtener los datos del Minitab que ya están capturados. Déjenme abrir el archivo. Y tenemos aquí ya abierto el archivo con los datos de los solicitantes sin éxito y los solicitantes con éxito. De los solicitantes sin éxito tuvimos una muestra de 23. De los solicitantes con éxito tuvimos una muestra de 30. Entonces aquí lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a estadística básica, vamos a ir a dos varianzas. Cada muestra está en su columna. Nuestra muestra 1, nuestra muestra 2. Vamos a opciones. Nuestro nivel de significancia va a ser del 0.05, se queda como está. Nuestra relación hipotética igual. Y nuestra relación alterna dice que sean, que aquí nos está, nuestra hipótesis nula dice que van a ser iguales. Y nuestra hipótesis alterna va a ser que sean desiguales. Entonces lo dejamos como está. Damos a aceptar. Damos gráficos. Y resultados. Dejamos todo lo que tiene preseleccionado. Damos a aceptar. Y pues nos muestra las siguientes gráficas y los datos también. Primero vamos a ver los datos. Nuestra hipótesis nula nos plantea que los solicitantes sin éxito contra los solicitantes con éxito van a ser iguales. En este caso nos da el valor de 1. Nuestra hipótesis alterna nos indica que nuestros solicitantes sin éxito contra nuestros solicitantes con éxito van a ser desiguales en cuanto a desviación estándar. Nos está diciendo, ¿no?, que van a tener la misma desviación estándar. Nuestro nivel de significancia va a ser del 0.05. Lo mismo se utilizó el método Fisher y este método es exacto solo para datos normales. Ya en datos estadísticos tenemos lo siguiente. Nuestra variable en nuestras muestras, total de 23 contra 30 para sin éxito y con éxito, tenemos una desviación estándar de 7.220 contra una desviación estándar de 5.884. Nuestra varianza de 52.134 y 34.616 respectivamente, con un intervalo de confianza del 95%, del 5.584 al 10.219 para los solicitantes sin éxito y de 4.686 al 7.909 para los solicitantes con éxito. Nos da un valor de relación de desviaciones estándar de 1.227 y una relación de varianzas de 1.506. Nuestro intervalo de confianza del 95% con el método Fisher nos da un rango de índice de confianza para la relación de desviación estándar y un índice de confianza para la relación de varianza. Como pruebas obtuvimos lo siguiente. Nuestro valor de P, en este caso es nuestro indicador más importante, punto 299, perdón, punto 29, punto 2. Sabemos que es mayor al punto 0.5, que es nuestro nivel de confianza, de significancia, perdón, del punto 0.5. Y el resultado que nos da para ver las gráficas. ¿Qué más tenemos? Tenemos primero nos da los valores de nuestro valor de P.299 contra los solicitantes de sin éxito y éxito. Nuestra estimación de 7.22 contra un intervalo de 5.58 contra 23 al 10.2194 para los sin éxito. Los solicitantes con éxito, una estimación de 5.88354 con un intervalo de 4.68570 al 7.90934. Aquí vemos de manera visual que se acercan, sin embargo no son iguales. Entonces, regresando a las demás gráficas, por ejemplo al histograma, vemos visualmente que no hay relación entre unos con otros, hay valores dispersos, unos muy uniformes, por decir así, mientras que en otros hay una tendencia de campana. Tenemos la gráfica de valores individuales, que es la que nos muestra aquí.
Vemos, por ejemplo, en el caso de los solicitantes con éxito, que los valores están más concentrados en este lado y nos dan una media de 43.9333 con una media de 46.9565. Entonces, viendo esto, igual que el ejemplo anterior, y al haber obtenido un valor de P mayor a nuestro nivel de significancia de 0.05, concluimos que no se tiene la evidencia para rechazar la igualdad de que las desviaciones estándar, tanto de personas que ingresaron solicitudes con éxito a las personas que obtuvieron solicitudes sin éxito, sean iguales o al mismo tiempo diferentes. Con esto concluimos el tema 9.5 y pasamos a lo que es la presentación del proyecto de herramientas en el campo de trabajo. Bien, para ello tenemos la siguiente presentación que se titula es para el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. La carrera es Ingeniería en Logística. Materia Estadística Inferencial 2. El profesor es el maestro Juan Morales. El tema que estamos viendo aquí es herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Elaborado por mí, una servidora, Isaura Lorena Ramírez Agudo, número de control 1721-1330. De nuevo, el tema es herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Okay, de los temas que ya vimos, vamos a ejemplificarlos en nuestras labores diarias. Entonces, a lo largo de este proyecto veremos cómo se desempeña el departamento de Master Data ERP en la empresa Albrecht México, situada aquí en la ciudad de Tijuana. Dicho departamento tiene como principal función implementar cambios de ingeniería a los que se conocen como ECOs o Engineering Change Orders. En esta parte del proyecto veremos algunos ejemplos que podrían aplicar a los temas antes vistos. Estos serían, como el ejemplo que sigue. Tenemos el ejemplo. Dice, en el área de ERP Master Data, se supone que son más los ecos que se someten por medio de Oracle que los que hay de SAP en un día. Utiliza los datos siguientes para someter a prueba dicha afirmación con un nivel de significancia del 0.05. Y nos pregunta, o nos pide sacar dos datos. ¿Hay realmente una diferencia? Construye un intervalo de confianza para dicha diferencia, en caso de que los haya. Ok, entonces aquí tenemos los datos, suponiendo que se hayan cerrado 18 ecos en un día cualquiera, por el lado de la plataforma de SAP y 5 ecos cerrados por el lado de la plataforma de Oracle, con una media de 9, una media de 2. Aquí era 2.5 y una desviación estándar de 2.3 contra una desviación estándar de 7.1. Aquí esta está muy alta, vamos a modificarla poquito. Vamos a ponerle, ¿qué le ponemos aquí? 0.70, vamos a ponerle 0.7, dejemos así. ¿Verdad? Pues para esto nos vamos a ir a Minitab y vamos a sacar los siguientes datos. Vamos a utilizar la herramienta estadística básica. Nos vamos a ir a 2 muestras, T de 2 muestras, datos resumidos. Aquí vamos a poner los tamaños de nuestras muestras. En este caso dijimos que eran 18 contra 5. Nuestra media 9 contra 2.5. Y nuestra desviación estándar 2.3 contra 0.7. 2.3 y 0.7. ¿Okay? Nos vamos a ir al menú de opciones. Nuestro nivel de significancia se queda igual. Nuestra diferencia hipotizada se queda en ceros y nuestra diferencia es desigual. Y damos a aceptar y aceptar. Tenemos aquí nuestras muestras, 18 para el lado de SAP, 5 para el lado de Oracle, con una media de 9 y 2.5, con una desviación de 2.30 con 0.7 respectivamente. Tenemos para obtener la diferencia los datos de la muestra 1 menos los datos de la muestra 2. Una estimación de la diferencia nos da datos de 6.5 y un intervalo de confianza del 95% para la diferencia, con un rango que va del 5.194 al 7.806.
Esta vendría siendo la segunda parte o la segunda pregunta que nos plantea aquí el problema o el ejemplo. Construir un intervalo de confianza para la diferencia. Esta es. Y la diferencia es de 6.5. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, ya vimos que sí hay una diferencia. Con esto respondemos la primera parte del problema o la pregunta 1. Sí hay realmente una diferencia. Y también lo podemos ver aquí con nuestro valor de P, que en este caso es 0.000. Al ser menor que el punto 0.5, que es lo que nos plantea nuestro nivel de significancia, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los ecos de SAP y Oracle sean iguales, y aceptamos la hipótesis alterna de que hay más ICOs sometidos y cerrados por el lado de SAP que los de Oracle. Con esto terminamos el tema de hoy para esta unidad 1. Muchas gracias por su atención.